Bienvenidos a la asignatura Redacción de Cuento. Para esta semana vamos a abordar los elementos que hemos trabajado durante las primeras 4 semanas. Durante la semana 1 trabajamos el tema conceptos básicos del cuento. Para esta semana tuvimos que trabajar con el origen del cuento a través del análisis de una presentación y a través de la presentación historia de desarrollo del cuento como género literario. Hemos trabajado que el cuento se origina desde la antigüedad como medio de transmisión de información. Posteriormente evoluciona en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Neoclásico, durante el siglo XVIII y toda esta colección pertenece al género clásico y posteriormente del siglo XVIII al actual podemos analizar lo relativo al cuento moderno y a aquellos autores que son importantes o que son representativos del mismo. Esto durante la primera semana. Posteriormente tuvimos que participar en un cuestionario para tratar de dar respuesta a cada una de las interrogantes relativas al origen del cuento. Como segunda actividad tuvimos la función del cuento, un foro bastante interesante en la cual la mayoría aportaron datos obviamente que representaban lo que hemos analizado durante la primera actividad. Sabemos que el cuento es una narración breve de carácter ficcional, protagonizada por un grupo reducido de personajes. Si bien el cuento puede ser algo muy breve, también podemos trabajar cuentos extensos. ¿De qué va a depender? Del universo narrativo, de lo que yo quiero transmitir como autor hacia mi lector. Obviamente puede ser algo muy sintético que englobe todo el universo o puede ser algo más extenso que especifique cada uno de estos apartados. Para esta actividad debimos de haber analizado cuál es la función del cuento desde la tradición oral hasta la tradición literaria. Analizamos en el foro las funciones del cuento, sus percepciones sobre las funciones que desempeña el cuento, considerando la función individual y la función social. Esto a través de sus comentarios y a través de cada una de las ideas que tenían respecto a esta actividad. Bien, perfecto. Esto en cuanto a la semana 1. Para la semana 2 trabajamos lo relativo al análisis de las partes y elementos de un cuento, es decir, elementos de forma y elementos de fondo. La idea de poder conocer los elementos y los análisis y el análisis de las partes de un cuento va a permitir que podamos ubicar y la introducción, el nudo y el desenlace como parte integral de esta creación literaria. Obviamente trabajamos otros puntos, tales como la estructura, el desenlace final y los elementos del cuento, el ambiente, los personajes, el tiempo y la trama. La idea de esta actividad es poder desarrollar el análisis de un cuento a través de alguno de las historias de las mil y una noches, tomando en cuenta el nombre del cuento, la introducción, el nudo y el desenlace, así como los elementos de ambiente, personaje, tiempo y trama. Esto durante la semana 2. Para la semana 3 trabajamos la identificación de diferentes tipos de cuento y su importancia. Para esto tuvimos que trabajar con el artículo tipos de cuento, tomar notas sobre las distintas clasificaciones, ingresar al cuestionario y resolver algunas actividades determinadas. Como pueden ver, la diferenciación o la especificación de los tipos de cuento va a depender de eh, la narración que se pretenda transmitir, desde los cuentos maravillosos, los cuentos fantásticos, los de ciencia ficción, los policiales, los realistas o los cuentos de terror. Bien, entonces esta clasificación va a depender de la intención comunicativa del autor. ¿Qué intento transmitir? ¿Cuál es la idea? Y bueno, tengo que analizar cuáles son los elementos de cada uno de ellos para poder generar esta creación literaria, esta producción de lo que yo pretendo transmitir. Bien, esto durante la semana 3. Ahora, para la semana 4 vamos a trabajar con la unidad 2, la estructura del cuento, y vamos a identificar arquetipos. La información de esta semana la pueden encontrar en las orientaciones para la semana 4. Entonces, hemos trabajado con la parte teórica, la clasificación de los tipos de cuento, los elementos y obviamente de dónde provienen. La idea es que con esta información podamos obtener datos que nos permita ayudar o nos sea de ayuda para la creación literaria de las siguientes semanas. Durante la semana 5 vamos a trabajar con la creación de los personajes de un cuento,
con la clasificación de la morfología de Vladimir Prop y obviamente vamos a trabajar con qué podemos aprender de los cuentistas latinoamericanos y la creación del escenario o ambiente de su cuento. Como pueden ver, vamos a trabajar, ya estamos terminando la parte teórica para poder iniciar con la práctica. No olviden que para la semana 4 hay algunas fechas de corte. Las actividades de la semana 1 a la semana 4 tienen como fecha de corte el 17 de febrero, de la semana 5 a la semana 6 el 3 de marzo y de la semana 7 a la semana 8 el 11 de marzo. Es muy importante que se pongan al día en el desarrollo de sus actividades y si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través de correo electrónico, mensaje en plataforma o a través de las redes sociales. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.